Boreal Televisión presenta. Ponte en el centro del cuadro. Ok. Ahí, ¿verdad? Aquí estamos con el chin de café con leche. Sí, vamos, Miguel. Muy bien. Hola, gracias. Randy Ortiz. Estamos ahora en el café con leche, ¿verdad? Así es. Bueno, no deja de preocuparnos, Danilo Basilio, Randy Ortiz, amigos que nos siguen, la situación por la que está pasando el pueblo haitiano en medio de toda su hambruna, en medio de todas sus limitaciones, el problema de institucionalidad, el problema de no poder organizarse, de buscar un rumbo, de tratar de encontrarse con una luz al final del túnel que pueda darle una esperanza de poder reorganizarse, de poder salir adelante. Ahora, con estos secuestros, una modalidad de conflictos que se adhiere a otros problemas, le toca a la iglesia y ha reaccionado la Iglesia Católica de Haití, que continúa fluyendo sus informaciones y su preocupación después del secuestro de 7 religiosos, incluidos 2 franceses en Croix de Bouqueps el pasado domingo 11 de abril. Por ejemplo, ayer, 24 horas después de la reacción de la arquidiócesis de Puerto Príncipe, le toca a la Conferencia Episcopal de Haití posicionarse en una nota. Entonces, esa conferencia de la iglesia haitiana dice haber conocido con gran indignación y sentimiento de rebelión el secuestro de 4 sacerdotes de la comunidad de Saint-Jacques, Evans Joseph, Mike Bryan y Jean, Mike Brand y Jean en francés, refiriéndose a los sacerdotes acusados, secuestrados. Este 15, hoy estamos a 14, este 15, reitero, hay un paro para protestar por la indignación que no tiene realmente espacio ni justificación en momentos en que estamos hablando de derechos, de respeto a la reivindicación del ser humano. Mira, lo que pasa es que en Haití el asunto es que es una sociedad disuelta, no existe. Entonces, donde no hay ley, donde no hay orden, donde no hay una estructura que garantice la estabilidad social, económica y política, salen como la ley de la selva a sobrevivir como sea y se forman grupos de delincuentes, incluidos algunos con nombres que se dan ellos muy específicos, y han usado el secuestro express como medio de ganarse la vida, entendiéndose por secuestro express, secuestrar a cualquier persona por la cual haya la posibilidad de que haya un cambio, aún sea por poco dinero. Hay veces que cambian, secuestran a una gente y lo que se piden, vamos a suponer, $100. Ellos empiezan pidiendo millones de dólares, que obviamente nadie tiene, ni que nadie va a dar. En lo que va de año, Miguel, Danilo y los amigos televidentes, se han secuestrado a 157 personas, incluidos niños, algunos de los cuales han sido sexualmente violados. Qué duro es. Una situación sencillamente lamentable. La comunidad internacional se ha lavado las manos. Es verdad que la ONU tuvo un contingente para estabilizar. Lo único que garantizaba la ONU ahí, con sus militares que usa de cuando en cuando en distintos países donde se requiere, era que no tumbaran al presidente de la República, pero no lograron ningún paso en la institucionalidad. Es más, hubo un encargado del estamento militar que llegó a Haití que terminó suicidándose. Y además, Haití se rebeló contra ellos porque
en Haití alegaron que una epidemia de cólera que los afectó había sido introducido por militares que venían de otras partes del mundo donde es habitual que haya cólera, y entonces se lo imputaron. El asunto es que las Naciones Unidas concluyeron su presencia en Haití, salieron y dejaron una policía que ellos formaron, pero imagínense, una policía con capacidad mínima de respuesta, porque el problema de Haití es que es una población de unos 10 y piquito de millones de seres humanos, donde solo un grupo minoritario, muy minoritario, pues tiene acceso a todo y tiene la economía y vive de esa asimetría, o sea, de esa relación tan desigual entre grupos sociales. Entonces, la inmensa mayoría de los haitianos vive en la pobreza real y hasta en la pobreza extrema, a donde nadie se supone que puede sobrevivir un ser humano. Ahí están. Tienen como elemento para respirar un poco en su posibilidad de sobrevivir, venir a la República Dominicana a hacer cualquiera de los trabajos, ya sea agrícola, de la construcción, atender como seguridad o como servicio en los residenciales, multipisos, o venir no solamente con los papeles, cruzar la frontera, porque el hambre no espera. El hambre no tiene que ver con papel. Además de que las autoridades de Haití no invierten nada en documentar a sus ciudadanos. Entonces, cuando los ciudadanos vienen a este país o van a otra parte, en Yola o como puedan ingeniársela, son víctimas de cualquier situación porque son ilegales. Y ninguna nación está obligada a tener a una persona que no reúna los requisitos para estar en ese país. Y a ese país no se le puede acusar nada. Es un asunto de soberanía. Y nosotros somos los que tenemos el vínculo con ellos. Y tenemos una situación que data desde la independencia, mientras todas las demás colonias de esta parte del continente que fuimos sometidos o que fueron sometidos por las potencias hegemónicas del momento, que provenían casi todas de Europa. Todas se liberaron de sus metrópolis, pero la única que tuvo que liberarse de otra colonia fue lo que hoy es República Dominicana. Y esa lucha de este lado contra aquel, con idiomas distintos, con culturas distintas, ha mantenido a lo largo del tiempo una situación tirante, sobre todo con la inmigración forzada por el hambre de los haitianos hacia aquí y el derecho de soberanía de la República Dominicana de no tener más presión económica y social que la que podemos sostener. La atención costosa para nosotros en los hospitales de parturientas haitianas que la traen sin que el médico tenga un historial, sin que sepa qué hacer, como dice el protocolo médico, pero ante una situación humana tener que atender a una persona que no conoce sus antecedentes médicos es más allá de lo que podemos soportar. Entonces, Haití no tiene el mejor viso de solución en el futuro inmediato a esa situación tradicional. Bueno, lamentable. Coincidíamos en el tema que íbamos a exponer Miguel y yo, porque precisamente ese era el tema que yo tenía, la noticia. Por ejemplo, entre comillas dice, para protestar contra los malos actos en el país, la Iglesia pide a las instituciones católicas, incluidas las escuelas y las universidades, observar un paro laboral mañana jueves, anunció la Conferencia del Episcopado de Haití en un comunicado. Los bandidos que, entre comillas, actúan en paz, parecen tener más poder que el Estado y la policía. Se lamentaron los líderes religiosos, afirmando que incluso los niños no se salvan de los secuestros. El lunes, la Arquidiócesis de Puerto Príncipe deploró el descenso al infierno de la sociedad haitiana y denunció la inacción de los poderes públicos en este país caribeño asociado por la inseguridad. Los poderes públicos que no hacen nada para resolver esta crisis
no son inmunes a la sospecha. Denunciamos la complacencia y la complicidad, vengan de donde vengan, dijeron en un comunicado. El grupo secuestrado el domingo incluye a 4 sacerdotes y una monja haitiana, así como 2 ciudadanos franceses del oeste de Francia, una monja del departamento de Meimén y un sacerdote de Ille-Villaine, que lleva más de 30 años viviendo en Haití. Nosotros debemos acostumbrarnos a darle seguimiento a lo que ocurre en Haití, porque definitivamente, como Randy dejaba caer, la solución a una necesidad inmediata, una necesidad inaplazable como es el comer, a los haitianos se les hace mucho más fácil cruzar la frontera y venir hacia aquí. Y eso es una espada de Damocles sobre nuestra estabilidad política, económica y social. O sea que debemos estar al tanto de lo que está ocurriendo en Haití. Y para el día de mañana, la conferencia del episcopado haitiano llama a un paro laboral en protesta por los secuestros. La pregunta se cae de la mano. ¿Quién sostiene a Juvenal Moïse en el poder? ¿Quién es que lo sostiene? Porque las pobladas o las movilizaciones y los incendios a propiedades públicas y privadas que han ocurrido en Haití pidiendo su renuncia han sido numerosas y han ocupado la primera plana de los periódicos de nuestro hemisferio. Sin embargo, ahora se topan con un hueso duro para roer, como es la Iglesia Católica, llamando un paro de labores en sus instituciones, colegios y universidades, y parece que se ha extendido, que es una huelga general de 24 horas en todo el territorio haitiano. Creo que Estados Unidos no le está dando apoyo a Haití, porque Estados Unidos va donde puede buscar. En Haití no hay nada que buscar. Adelante, Randy Ortiz. Bueno. No, Randy debe venir ahora a despedir el programa, porque sí, tenemos que pasar a dar la clase de tercero de primaria. Claro. Sí, exacto. Ya no nos queda más tiempo que no sea despedirnos. Danilo Basilio, Miguel Torres, Randy Ortiz, agradecerles su sintonía y convidarlos de manera formal y militante a que estén ahí mañana a partir de las 7 de la mañana, cuando estaremos de nuevo. Atahualpa se integrará y podemos hacer un buen programa para la oportunidad de estar mejor comunicados todos. Así que tengan muy buen resto del día. Buenos días. Abur, abur. Buenos días. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.